Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que tú has dispuesto, Señor, de reunirnos, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, por esta convocación santa, Señor. Tú eres la razón y el motivo de esta reunión, Señor. Y aquí estamos para colaborar contigo, Señor Jesús. Aquí estamos para escuchar, Señor, tu voz una vez más. Bendice este tiempo de comunión, Señor. Solo una cosa es necesaria y hoy buscamos la buena parte, Señor. Estar a tus pies. Y buscamos la parte que importa, Señor, de todo. Solo una cosa es necesaria y esta buscamos, Señor. Estar a tus pies, Señor, para escuchar tu voz, para contemplar tu rostro, Señor. Como tu siervo David, solo una cosa pedimos, Señor, y buscamos estar en tu casa, Señor, para contemplarte, Señor. Bendice este tiempo de comunión, Señor. Sé exaltado en esta hora, Señor. Sea glorificado, Señor. Sea tu nombre exaltado en esta iglesia, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado una esperanza en medio de la oscuridad. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Fuimos predestinados para ser rociados con la sangre de Jesús. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Gracias, Señor Jesús. Vimos las tinieblas. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado una esperanza en medio de la oscuridad. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Fuimos predestinados para ser rociados con la sangre de Jesús. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado una esperanza en medio de la oscuridad. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Fuimos predestinados para ser rociados con la sangre de Jesús. El valle de la muerte sabe quién soy.
Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. El valle de la muerte, el valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado. Valle de la muerte, el valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. El valle de la muerte sabe quién soy. Vimos las tinieblas, pero vimos tu luz. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Tu sangre me ha dado la victoria en la resurrección, en la resurrección. Llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Tú me has llamado, amado y deseado, cuando merecía morir por mis pecados. Gracias, Señor, por el poder de tu resurrección en nosotros, Señor.
Gracias, Señor, por tu sangre preciosa que nos ha limpiado del pecado, Señor. Gracias porque fuimos comprados, Señor, a precio más alto. Tu sangre nos ha hecho libres, Señor. Oh, gracias por tu muerte y tu resurrección, Señor. Porque ya no vivimos más en tinieblas, Señor. Nos has traído de tinieblas a tu luz admirable para testificar de tu gloria, Señor Jesús. Hoy testificamos, Señor, de tu grandeza, de tu majestad, de tu obra completa. Bendito sea, Señor Jesucristo. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró. Aquellos que le ven radiando están y la vergüenza no los alcanzará. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró. Aquellos que le ven radiando están y la vergüenza no los alcanzará. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor. Démosle por siempre, glorifica al Señor. Demos su santo nombre, magnifica al Señor. Adorémosle por siempre, por siempre, por siempre. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró. Aquellos que le ven radiando están y la vergüenza no los alcanzará. Busca al Señor, busca al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró. Aquellos que le ven radiando están y la vergüenza nos alcanzará. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor. Adorémosle por siempre, glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre. Por siempre, oh, por siempre. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó.
y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me, busqué al Señor y Él me, busqué al Señor y Él me oyó. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre. Glorifica al Señor y exaltemos su santo nombre. Magnifica al Señor y adorémosle por siempre, por siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me, busca al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró. Aquellos que le ven rabiando están y la vergüenza no los alcanzará. Busqué al Señor y Él me oyó de mis temores. Él me libró. Aquellos que le ven rabiando están y la vergüenza no los alcanzará. Amén, Señor Jesús. Gracias, Cristo, porque cuando clamamos a ti, tú nos oyes, Señor. Gracias porque has sido fiel, Señor, con nosotros hasta este día, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y estás cercano a los que te invocan, Señor. No seremos avergonzados, Señor. No seremos avergonzados porque te buscamos, porque buscamos tu rostro y clamamos a ti, Señor. Tú eres fiel, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús. Bendito eres, Cristo. Alzamos nuestra voz a ti, Señor. Vamos a tomar 1 o 2 minutos para alzar nuestra voz al Señor. Que el Espíritu que está en nosotros alabe al Dios vivo. Oh Señor Jesús, tú eres fiel, Señor.
Tú eres la luz que alumbró en medio de las tinieblas. Bendito eres, Jesús. De misericordia me alcanzó, Jesucristo, Cordero Santo, varón de dolores, experimentado en quebranto, tú moriste por mí, me diste vida. Se encarnó, el creador del universo se humilló, el rey de los siglos se hizo siervo. No es más el verbo de Dios, el verbo de Dios se encarnó, el creador del universo se humilló, el rey de los siglos se hizo siervo. Mataron al autor y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció, Él venció. Y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. No se aferró, de su trono de gloria descendió, se humilló hasta la muerte de cruz, y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció. Amén. El León de Judá venció, la raíz de David venció, Él venció,
Cordero, sé exaltado. 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 Mataron al autor. Mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y mataron al autor. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre le exaltó hasta lo sumo. Amén. Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció, Él venció y pronto vendrá. El Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció, Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Tú eres el Cordero que ha vencido, Señor, el único digno de tomar el libro y desatar sus sellos. No se halló ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno, Señor. No hay ninguno bueno, ni aun uno. Pero en el cielo se halló un Cordero como inmolado, que es digno de recibir la tierra por herencia. Bendito eres, Señor Jesús, te damos toda la gloria. Por ti estamos aquí, Señor. Toma el primer lugar, toma la preeminencia en esta reunión, Señor. Abre nuestros ojos para verte, Señor, en la exposición de tu palabra. Espíritu Santo, revélanos más del Hijo. Toma del corazón del Padre y dánoslo a conocer, Señor. Revélanos más de Jesucristo, del deseo de tu corazón y de tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, sea para edificación y lleve mucho fruto para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Sí, qué gusto de verlos a todos. Es un gran gusto poder verlos, que estamos aquí reunidos. Y bueno, pues estamos celebrando 9 años. Estoy nervioso como si yo fuera el cumpleañero. Pero bueno, han sido 9 años donde Dios pues ha sido bueno. Hemos caminado juntos como familia, como casa de Dios. Y pues Dios nos ha llevado por muchas circunstancias, pero amados hermanos, estamos juntos, pues ya muchos de nosotros nos conocemos ya de mucho tiempo y hemos pues crecido en el Señor. Dios ha sido muy generoso con su iglesia, ama su iglesia, ama esta obra porque Dios ha levantado esta obra y pues le damos gracias a Dios que podamos pues llegar a 9 años y que sean muchos años más en los que podamos estar juntos, que podamos ser una familia como el matrimonio hasta que la muerte nos separe, que sea lo único que nos pueda sacar de la iglesia cuando pues ya el Señor decida que partamos de este lugar. Pero bueno, pues como parte de nuestra celebración, el programa dice lo siguiente, pues tenemos la visita muy grata, ¿no?, de Carlos y Mabel, conocidos de todos nosotros, y de verdad que pues llegan en un momento muy importante, ¿no? Y pues bueno, pues cumpliendo estos 9 años, nada mejor que tener a un invitado como ellos, ¿no?, como Carlos y Mabel, que son conocidos de nosotros, que son parte de esta familia y que sin duda alguna Dios va a hablarnos a través pues de Carlos. No sé si Mabel también quieras decir algo, bueno, no sé, o después hay que Carlos te diga. Pero bueno, pues es un privilegio y un honor también el que estén con nosotros Carlos y Mabel, y sé que siempre el escuchar la palabra de una familia que ha sido experimentada por Dios en muchas cosas, siempre habrá algo de mucho provecho, de mucha edificación, de mucha vida para nosotros la iglesia. Así que yo quiero darle lugar a Carlos, que nos va a compartir la palabra, así que vamos a abrir nuestro corazón para recibir lo que Dios nos va a hablar a través de él. Gracias. Adelante, hermano. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tienen calor? Yo me estoy asando. Pues gracias a Dios porque estamos aquí reunidos en su nombre. Gracias a Dios por la familia de Dios y por el precioso cuerpo de Cristo, en donde el Señor nos ha injertado y nos ha colocado para crecer, desarrollarnos y dar un fruto. Y ahorita que Gustavo estaba hablando de 9 años y de la familia de Dios, el Señor tocó mi vida cuando yo tenía 8 años, 9 años, y en ese momento el Señor me llamó a formar parte de una iglesia local. Y hoy tengo 52 años y he permanecido en la misma familia, no me he divorciado de ella, porque es mi familia. Y he visto crecer a muchos, ¿no? Hemos enterrado a muchos en la iglesia. Y ha sido un gusto ahorita ver a la hermanita, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Andrea? Daniela, perdón. A Daniela, es increíble, ahí andaba, qué increíble. Y ver todo eso, ver todas esas cosas, es nuestra familia. Y tenemos que valorarla como esa familia. En verdad se los digo. Hemos tenido la alegría de ver muchas personas prosperadas, muchas personas avanzando, otros fracasando también a lo largo de muchos años, pero también restaurando sus vidas, buscando la obra de Dios y la voluntad de Dios. Y a mí me conmueve mucho mi familia, y ustedes son mi familia también. Quizá no sean mis hermanos cercanos, no los veo cada fin de semana, pero por lo menos una vez al año sí venimos. Y les amamos y les vemos el crecimiento que el Señor hace en sus vidas, todas las dinámicas que hay, ¿no? ¿En qué familia no hay problemas? ¿En qué familia no hay diferencias?
¿En qué familia no está el tío loco, no? Y todas esas dinámicas que hay, pero seguimos juntos. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas, porque el Señor está en su iglesia. Y la iglesia es la entidad, es la institución, sin que suene esto algo formal, que Dios determinó para morar sobre la tierra y para llevar a cabo sus propósitos. Que podamos entender que la iglesia local no es un lugar para socializar, aunque socializamos, sino es un lugar en donde el poder de Dios reposa, le confiere Dios y recibe Dios el poder de Dios para llevar a cabo su obra sobre la tierra. Y no hay ninguna cosa que Dios vaya a hacer que no la haga más que a través de su iglesia. Dios no la va a hacer con personas individuales, Dios lo va a hacer con su iglesia. Y tenemos que despertar a esa realidad, porque de otra manera vamos a estar en un engaño que nos va a separar de la realidad de Dios. Y pues les felicito, que cumplan no solo 9 años, sino más, y que el Señor esté en este lugar trayendo su presencia, su palabra, su poder, la demostración de su poder entre ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a orar. Y hoy quiero hablarles de algo que... ¿Están listos? Vamos a orar y vamos a hacer una cosa. Yo quiero pedirte que ores por ti mismo y también quiero que intercedamos unos por otros para que el Señor toque lo más íntimo de nuestro ser y nos pueda hacer comprender lo que la Escritura dice acerca de unos asuntos que vamos a hablar, y que toda obra de Satanás, que todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda fortaleza que hay en nuestras mentes, sea disipada, para que sea la palabra santa, la palabra pura, la palabra perfecta de Dios la que nos influencie. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí están de acuerdo o no? Porque dice la Escritura que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él hace esas cosas. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, esta tarde te damos la gloria, Señor, porque efectivamente tú fuiste ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y lo hiciste por mí, y lo hiciste por mis hermanos, y lo seguirás haciendo hasta el día de tu venida. Gracias, Cordero de Dios, por limpiar mi maldad, por cubrirme con tu sangre, por pagar ese precio tan alto por lo que quizás no lo merecía, Señor, o no lo merecía, Señor. Señor, gracias te doy por eso. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí también. Pero nos acercamos a ti esta tarde, aunque celebramos, Señor, un aniversario o tenemos este festejo. Señor, nos acercamos a ti porque te necesitamos y queremos pedir tu ayuda, Señor. Encomendamos nuestras vidas a ti en estos minutos que continúan, Señor, para que tu palabra haga una obra en nosotros, Señor. La palabra tuya, que es una espada de 2 filos, Señor, y que penetra lo más profundo de nuestro ser y que parte, Señor, todas las cosas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que tu palabra santa sea en nosotros hoy, haciendo esta obra. Señor, destruye toda obra del enemigo en nosotros, Señor. Derriba los argumentos, Señor, que se levantan contra tu conocimiento en mi vida y en la vida de mi hermano, Señor. Te lo ruego. Ten misericordia, mira nuestra condición y destruye esas obras de las tinieblas, esos argumentos, Señor, esos pensamientos, ese obrar de nuestra carne e incluso del enemigo en nosotros, Señor. Y gobierna entre nosotros, Señor, con paz, Señor, con libertad. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y creemos que tú estás aquí, Señor, pero también tu palabra dice que tú eres el que vino a dar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles, Señor. Señor, pedimos libertad, Señor, para que nuestro corazón pueda ser útil para ti, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor,
porque tú nos oyes, Señor, porque nuestra oración, Señor, está delante de ti, en el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, y que al final de todo esto tu nombre sea exaltado, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Han de decir, bueno, pues ¿qué van a decir? Vamos a leer unos textos. ¿Están listos? Vamos a leer Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 9. Y les voy a ir contando algunas historias ahí de lo que nos ha estado sucediendo en los últimos meses y quizás el último año. Ya soy abuelo. Mi hija acaba, más o menos hace un mes, dio a luz a una bebé, pero nació de 7 meses y está hospitalizada. La bebé está avanzando muy bien, gracias a Dios, pero es una cosita de este tamaño, ¿no? Entonces, ya soy abuelo. Me felicito. Ok, vamos a leer Jeremías 17, del 5 al 9. Dice, así ha dicho Jehová. Quiero que tome mucha atención. Vamos a leer el 5, 6 y después el 7 al 8. Habla de otra sección. Del 5 al 6 es una, del 7 al 8 es otra. Y luego del 9 al 10. Bueno, el 10 no lo dije, pero bueno, lo vamos a leer. Es como la conclusión de todas estas cosas, ¿no? Jeremías es un profeta que habla a Israel y le pesa lo que Dios, el juicio de Dios que va a traer sobre de ellos, pero en medio de este mostrar la voluntad de Dios, apunta a unas cosas muy interesantes. Así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y se pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿No? Está feo esa declaración. Bueno, versículo 7. Primero habla del maldito porque confía en eso y luego el bendito. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su ojo estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces hay un hombre malo, ¿no?, que no confía en Dios, sino en sus pensamientos, en el hombre, y hay otro que confía en el Señor y que es prosperado incluso en la sequedad, en el tiempo de la sequía. No hay mal para este, ¿no? Bueno, versículo 9. Dice, entonces, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esta es una declaración sumamente tremenda. Un corazón engañoso. ¿Cuál corazón es engañoso? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué corazón es el engañoso? Que es engañoso más que todas las cosas y que más que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos para allá. Versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, dice que pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que conoce este corazón? Dios, ¿no? Dice, yo Jehová. Pregunta, ¿quién conocerá este corazón? Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el que conoce este corazón. Ahora, ¿quién tiene este corazón? ¿Saben que hay, en el contexto de Jeremías, el pueblo de Israel está en una necedad tremenda? A pesar de que él insiste en atraerlos, que se vuelvan de su mal camino, ellos siguen en la necedad de su vida y ellos no se arrepienten, sino que el juicio de Dios tiene que caer sobre sus vidas. El corazón engañoso es el corazón del hombre, cualquier hombre. Es el corazón en el pasado, es el corazón en el presente y es el corazón en el futuro. Tu corazón y mi corazón son engañosos. Y dice, y perversos. Ay, Dios mío, pero yo no quiero que me digan eso. Dime que todo va a estar bien. Sí, pero primero, para que todo esté bien, necesitamos reconocer nuestra condición. Y yo
a lo largo de este año pasado, 2 años que he estado viviendo algunas situaciones, el Señor me ha llevado a entender que tenemos que reconocer que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y que este corazón es fácil de modificar o de encauzar a un asunto que no tiene nada que ver con el Señor, como en el caso del pueblo de Israel. Ellos se apartaron por completo del Señor y sufrieron una grande pérdida. Todos sus príncipes fueron acabados, sus ciudades fueron saqueadas, sus hijos fueron muertos a fila de espada. No hubo generación en ellos, fueron llevados cautivos en el futuro de todo esto. Y es doloroso lo que sucedió en la vida de Israel, pero Dios se los advirtió todo el tiempo. Su corazón está lejos de mí, su corazón se ha apartado de mí. Y yo me doy cuenta de que tenemos que reconocer el estado de nuestro corazón. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de eso. Bueno, la pregunta sería, ¿podríamos confiar en nuestro corazón? Y yo sé que la respuesta es sí, tengo que confiar en mi corazón, porque si no, entonces ¿cómo me voy a dirigir? ¿Cómo me voy a guiar en la vida? Es verdad. Necesitamos confiar que lo que estamos haciendo, que lo que estamos pensando es lo correcto. ¿Están de acuerdo conmigo? Nadie podría ir por la vida diciendo, voy a hacer esto, pero sé que está mal. Voy a hacer esto, pero sé que voy a fracasar. Sería una tontería. Sin embargo, necesitamos ubicarnos en la vida de Dios para que ese corazón y ese pensamiento estén de acuerdo a Dios, para que puedan producir el fruto de Dios. Entonces estaremos seguros como este hombre que confía en Jehová y que será como un árbol plantado, Salmo 1, ¿no? Junto a las corrientes de las aguas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y a pesar de la sequedad en la que vive, permanece. ¿Sabes que hay gente del pueblo de Dios que perseveró a través de la cautividad? Perseveró en el Señor y permanecieron firmes, permanecieron verdes, permanecieron dando el fruto del Señor a pesar de... Está tremendo eso. A pesar del exterminio que Satanás ha querido hacer sobre este pueblo judío, incluso en la historia moderna, el Señor siempre ha tenido una promesa que cumplir en medio de todo eso. Está tremendo eso. El capítulo 7 del libro de los Romanos, Pablo hace esta declaración. No me voy a detener mucho en esto porque quiero avanzar en otras cosas. Pero Pablo determina esto como una ley en su corazón. Si el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Te identificas? Creo que todos nos identificamos. El mal que no quiero hacer, eso es lo que estoy pensando, eso es a lo que me inclino, es aquello que incluso ocupa mi vida. Dice, termina haciendo esta declaración, dice, soy un miserable, porque hay esta condición dentro de mí que no me permite estar en la libertad de Dios, sino que me atrapa, me detiene y no me permite seguir hacia adelante. Soy un miserable. Porque hay una lucha, ¿no? Y efectivamente el cristiano tiene una lucha que el mundo no tiene. El Hijo de Dios tiene una lucha que el mundo no tiene. Porque no solo pelea contra Satanás, ¿no? Que está buscando hacerlo caer, pelea contra su propia concupiscencia, pero recibe algo maravilloso: el poder del Espíritu de Dios para ayudarlo en medio de esa necesidad y de esas dificultades. Qué tremendo está eso. Entonces Pablo determina esto en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, y termina diciendo en el verso 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Pablo encontró un secreto. Tenemos esta condición, pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Porque Él es el que nos ayuda con esta condición en la que vivimos. Ok, quiero que, esta es un poco la introducción, porque tenemos que ir comprendiendo cómo pasa esto y qué sucede. Bueno, el tema del que quiero hablarles es nuestra personalidad. Y me he dado cuenta, incluso es una serie de estudios que comencé con el grupo de jóvenes allá en México, y me doy cuenta de que a veces somos como inconscientes de que tenemos una personalidad
y que esta personalidad es el motor que nos mueve a hacer todas las cosas. Voy a tratar de explicarlo. Nuestra personalidad son las actitudes, escuche bien, son las actitudes, son los comportamientos que constituyen a una persona. Es la forma en la que yo actúo, la forma en la que me comporto, la manera en la que pienso, y te voy a decir una cosa, la manera en la que decido, está influenciada por mi personalidad. Nuestra personalidad es fundamental. Sí, es decir, podríamos decir, yo no tengo ninguna personalidad. No, esa es tu personalidad. La negación de tu personalidad. ¿Me explicó? Es que yo soy de esta manera. Esa es tu personalidad. Y cada uno de nosotros tiene estos rasgos y tiene estos elementos que lo constituyen para ser. ¿Nunca has pensado por qué no puedes dejar cierta cosa, cierta situación? ¿Por qué dices, es que por más que pienso, a ver, esto no me conviene? Sí lo has pensado, ¿no? Esto no me conviene, pero vamos y lo hacemos. Pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Estoy menso o qué? ¿No? Bueno, tú no sé. Yo supongo que sí también, ¿no? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿No? Fíjense, hay una como situación que sucede en la vida, ¿no? Sucede mucho con mujeres, ¿no? Se van y se meten con el tuercas, ¿no? Y se meten con el tuercas y el tuercas las embaraza y luego las abandona. Ya viene a la iglesia y oye, pues es que te metiste con el tuercas, sí, que me arrepiento. Pero a los meses o al año o a los años se mete con el rondanas ahora. ¿Sí o no? Y tiene hijos del rondanas. Y también la abandona o está en la cárcel. O sea, les platico cosas que he vivido, que hemos visto. Y te preguntas, ¿qué tiene esta muchacha en la cabeza? ¿Sí o no? Todo el mundo, todos decimos, oye, pero ¿qué tiene esta muchacha en la cabeza? ¿Por qué decide así? ¿Por qué no puede decir, oye, sufrí un daño? Bueno, ya pasó por el tuercas, el rondanas, y ahora va por el rondana depresión, ¿no? Y es verdad. Y es terrible ver esa condición. Y tú dices, ¿por qué razón no puede pensar de una manera diferente? ¿Por qué no puede actuar? ¿Sabes por qué? Por su personalidad. Hay algo en su persona que la lleva a actuar de esa forma. Hay algo dentro de su ser que la obliga. Ni siquiera es algo que ella pueda determinar. Estoy hablando de una mujer, pero es el mismo caso de un hombre, ¿no? Un hombre irresponsable, ¿no? Un hombre que justamente tiene hijos con una, con otra, y que parece quién sabe qué, ¿no? También es el caso. Su persona obliga a hacer estas cosas. Ahora, vemos esto de lejos y decimos, ay, qué cosas, ahora quiero que te veas a ti. Tu personalidad te obliga a hacer ciertas cosas. Y yo estoy seguro, porque es algo que yo he experimentado en mi vida, has deseado dejar muchas de esas cosas y no has podido. Y sigues luchando con eso, y sigues teniendo eso. Incluso yo llegué a tener problemas muy serios de ansiedad en los últimos meses. Pero ahorita vamos a orar en contra de eso. De ansiedad, de despertarme en la madrugada y estar sudado y estar desesperado. Y yo decía, ¿por qué? Por nuestra personalidad. Y me di cuenta que el Señor tiene que tratar este asunto dentro de nosotros para que podamos entrar en una realidad del Señor para llevar a cabo su obra más adelante. Qué interesante ver cómo los hombres que vemos en los evangelios son muy diferentes a los que vemos en el libro de los Hechos y que después vemos en algunas epístolas de Pablo. El mismo apóstol Pedro lo vemos como una persona impulsiva, ¿no? Hay comentarios muy interesantes de él, que incluso él era una persona ruda, él era grosero, era mal hablado, era un cuate que nadie quería tener amistad con él, era un pescador. Yo no sé qué haya por aquí, qué oficio sea así como el menos deseado. Bueno, pues ese era Pedro, ¿no? O sea, no era el doctor reconocido, ¿no? Era el que se revolcaba entre las cosas y que era mal hablado y decía cosas. Ese era Pedro. Y vemos cómo el Señor lo transforma a través de un proceso y su personalidad cambia para hablar cosas tan profundas como las que encontramos en sus epístolas.
¿Cómo es que cambió este Pedro rudo a todo esto? Muy sencillo, porque encontró la manera de transformar su personalidad. ¿Sí lo puedes ver? Yo quiero que te veas a ti en tu persona y tu personalidad. Vamos poco a poco. ¿Tienen tiempo, no? Hoy, como es este aniversario, tenemos tiempo, ¿no? Bueno, Gustavo me dijo que 2, pero a lo mejor me agarro unas 3 o 4, ¿no? Hacemos unas comiditas en el intermedio para que... Bueno, nuestra personalidad, quiero que entiendas esto, es el motor que te mueve a hacer las cosas. Esto es tremendo eso. A mí cuando yo lo entendí fue algo muy grueso. Mi personalidad es lo que me va a permitir hacer cosas o no hacerlas. ¿Cuántas cosas nos arrepentimos porque no las hicimos? ¿No te arrepientes? ¿No te has arrepentido de algo que dices, ¿por qué no lo hice? Y terminas determinando, no lo hice porque soy cobarde. ¡Sas! Pero ¿estás dispuesto a aceptar que eres cobarde? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, en los evangelios vemos muchas historias donde el Señor se enfrenta a los pensamientos de los hombres. Los religiosos decían, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está a sus pies. ¿Se acuerdan? En otra ocasión dijo, dice, ellos cavilaban en sus pensamientos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no sabían que estaban delante de Dios. Y vemos que la Escritura dice que Jesús, dice, conociendo el pensamiento de Dios. ¿Se acuerdan el texto de Jeremías? ¿Quién conoce el corazón perverso? Solo Dios. El Señor vio este corazón en esa condición. Él lo observó y dijo, estos están pensando mal. Híjole, el Señor Jesucristo es hermoso, hermanos. Y Él no salió con no le salieron unos rayos y quedaron todos hechos así, fritos, ¿no? Sino que les descubrió. Dice, ¿por qué piensan así? Hay una historia bien tremenda cuando el Señor lo invita a un fariseo y dice que se sienta ahí, y dice que llegó una mujer que no había sido invitada a ese lugar, que estaba avergonzada y se acercó a los pies de Jesús y lo ungió, y dice que besaba sus pies, con sus lágrimas mojaba los pies del Señor, dice que con sus cabellos lo enjugaba y lo ungía, y estaba ahí, y esta mujer estaba derramando su corazón, y dice que el corazón del fariseo dijo, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer, que todos sabemos quién es esa mujer, pero él no lo sabe. Y el Señor le responde, te voy a contar una historia, Simón me parece que era. Dice, y había una persona que había amado mucho y le habla de esta relación que hay entre el amor que tenemos con el Señor respecto de lo que Dios le había perdonado. Y le dice, esta mujer ama mucho, dice, porque le ha sido perdonado un gran pecado. Dice, pero yo cuando entré a tu casa, ni siquiera me diste un beso, no me recibiste con un beso, no me lavaste, no me diste una palangana para lavar mis pies del camino, no me ungiste con aceite, no me diste este recibimiento. Dice, pero esta mujer que me ama lo hizo. Y el Señor Jesús descubrió el corazón, la intención y la personalidad de este fariseo. Estaba muy orgulloso acerca de su posición de fariseo. Todos los que agarraron a la mujer sorprendida en adulterio, todos dijeron, la sorprendimos, la cachamos, qué gran logro hicimos para esto, santidad a Jehová, ¿no? Pero ninguno tomó el tiempo y tenía el corazón para tener la misericordia que necesitaba esa mujer en ese tiempo. Pero el Señor conocía sus corazones. Y había unos que estaban buscando solo la religión. Una de las ofensas mayores de los religiosos del tiempo de Jesús, es muy interesante que hubo muchos religiosos que seguían a Jesús y que creyeron en Él y que eran sus discípulos. Pero ellos se ofendieron. ¿Sabes por qué se ofendieron? Porque cuando llegó Jesús a decirles, mi reino no es de este lugar, entonces dijeron, caray, espérate, ¿cómo?
Si nosotros estamos esperando uno que nos libere de la opresión romana y que florezca de nuevo el poder, como está profetizado en el Antiguo Testamento, de que traerá un poder este Mesías para traer libertad y para hacer grandes cosas. Yo creo que ellos estaban pensando en el reino de David, estaban pensando en algo. Ahora sí vamos a, ya viene el Mesías, viene el caudillo que nos va a sacar de esta condición y vamos ahora sí a derrotar a esos cochinos romanos, los vamos a echar fuera y nosotros ahora vamos a reinar sobre Europa también, ¿no? Ellos tenían esa expectativa. Ojalá que me dé oportunidad de hablar hasta eso, pero bueno. Pero el Señor Jesucristo venía a reinar de una manera diferente. Él venía a liberar a los cautivos por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía a romper las obras de las tinieblas. Él no venía, esto está bien tremendo, el Señor no venía a liberar a un pueblo en una temporalidad sobre esta tierra. El Señor Jesús venía a rescatar al universo completo. Él venía a destruir las obras de las tinieblas, no solo en la tierra, sino en el cosmos completo. En todos los ámbitos que existen, el Señor venía a recuperarlos. Él no estaba limitado a su tiempo, pero estos tenían una personalidad que esperaban al Señor de esa manera. Decían muchas cosas de forma exterior, pero interiormente su corazón estaba completamente apartado del Señor. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, porque quiero que veamos nuestro corazón. No te fijes, ve a los fariseos, pero vete a ti como un fariseo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque nuestro corazón es como el de ellos. No tenemos ninguna diferencia, pero el Señor nos ha dado libertad y vamos a hablar de eso también. Romanos 1, 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es muy interesante ver que este texto de Romanos habla de la condición del hombre caído y dice que ellos se envanecieron en sus razonamientos. Mira, tenemos que ir descubriendo todas estas cosas en la Escritura para observar cómo funciona nuestro proceso de pensamiento, cómo es que esta personalidad es formada y cómo es que lleva a cabo cada una de estas cosas. Vamos para allá. Dice, sus pensamientos se llenaron de vanidad, sus razonamientos fueron vanos. Híjole, qué tremenda declaración, porque en este texto de Romanos observamos la estrategia de Satanás para este tiempo, que nuestros pensamientos sean vanos, que haya vanidad en nuestros pensamientos. Fíjate, la gente hoy no piensa. Y con esto no estoy hablando de otros hermanos, estoy hablando de ti y de mí. Hay un interés de nuestra carne y de Satanás de que no pensemos, de que no seamos reflexivos, de que no meditemos, ¿no? Le platicaba a Gustavo que estoy leyendo un libro que se llama Meditaciones. Es un compendio de muchos hermanos del siglo XVII que hablan acerca de la necesidad de tener tiempo de meditación, como la Escritura lo dice. Y uno de ellos me espantó muchísimo. Y este hermano del siglo XVII, no me acuerdo su nombre, son ingleses, puritanos del siglo XVII. Y uno de ellos dice, hablando de esto, dice, hay 12 peligros de no meditar en estas cosas. Y habla de una lista de cosas. Pero uno de ellos dice, hay un cristiano que no medita, es un cristiano que no conoce a Dios. Y él dijo, y es una práctica que se está perdiendo en nuestros tiempos. Siglo XVII. Yo creo que si está ese hermano aquí ahorita, se muere de un infarto.
1940, ni siquiera tan lejos. ¿Cuántos años son? ¿80? 1940, por ahí sí, ¿no? 80 años. No existía la televisión, no existía, estaban llegando los primeros radios a México, el cine era una cosa muy selectiva y muy restrictiva, no había. La prensa también, quizás era lo que más había. ¿Sabes que sí había muchos libros? ¿Sí o no? ¿Sabes dónde salieron las mejores composiciones de música? Los mejores poemas, las mejores cosas, en esos años. Y conforme se fue acercando a la modernidad, se convirtió en basura. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la gente comenzó a dejar de pensar y comenzó a tragarse todo lo que se le daba en un sentido, de tal manera que eran fáciles de llevar hacia el gusto y lamentablemente hemos llegado al nivel del reggaetón. Siempre voy a hablar en contra del reggaetón, porque es una cosa nefasta. No puedo, ni siquiera he querido dar una oportunidad para ver qué cosa loable puede haber. No la hay. ¿Cómo es posible que llegamos ¿cómo es posible que llegamos a aceptar eso en nuestra sociedad y en nuestro gusto? ¿Cómo sucedió eso? Muy sencillo, porque no pensamos, porque no hay capacidad reflexiva, porque no comprendemos. Y te voy a decir algo, todas esas cosas alrededor moldearon nuestra personalidad al hecho de decir, qué cosa tan maravillosa es el reggaetón, qué cosa tan increíble es hablar tan despectivamente de las mujeres, qué increíble es escuchar cosas vergonzosas acerca de las mujeres y de la relación de un hombre con una mujer. Qué cosa tan increíble es el reggaetón, qué asco. Pero eso es el resultado de nuestra personalidad. Puedes decirle a una persona, oiga, ¿por qué le gusta el reggaetón? Pues es que está chido, es una expresión nueva de arte. No es cierto, es el vacío del pensamiento de los hombres, es la incapacidad de poder juzgar de manera correcta. Es Romanos 1, se envanecieron en sus razonamientos y despreciaron a Dios porque no tuvieron la capacidad de hacer esto. Híjole, es bien tremendo, porque este efecto, voy a llamarle el efecto reggaetón, no es una cosa improvisada, es una cosa que tiene décadas de trabajo detrás de eso, de un trabajo perverso, maligno, para atrapar el corazón y las vidas de las personas a un grado, no quiero decir esa palabra, pero de tontería en nuestra mente. Es verdad. Y eso es nuestra personalidad. Nuestro país tiene una personalidad. Me han dicho, es que ya viene el 16 de septiembre y luego me voltean a ver, ¿no? A ver qué voy a decir. Porque soy el Grinch de la Navidad. ¿Y qué pienso del 16 de septiembre? No les voy a decir, para que se queden con la duda. Pero no puedo creer que la gente considere que el patriotismo es aventar cohetes y tomar pozole y estar borracho, ahogado de borracho, el 15 de septiembre. Eso es la mexicanidad. Esa es la verdadera personalidad del mexicano. No importa que sea un asco de persona, no importa que sea irresponsable, no importa que no tenga valores mucho más elevados. El 16 que se ponga, que cuando juegue México tengas la verde. Eso es ser mexicano. Yo no quiero ser mexicano, la verdad. No quiero esa personalidad, porque esa personalidad no nos va a llevar a ningún lado, pero nos atrapa. ¿Te has dado cuenta que nos atrapa? Iba a preguntar cuántos de aquí tienen su camisa y cuántos dicen que ganamos o que perdimos o que nos hicieron trampa el árbitro, ¿no? Pero la realidad es que nos atrapa. Nuestra personalidad está influenciada por esa situación. Bueno, vamos por ahí.
en el libro de los Romanos nos dice esto: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es exactamente el problema. Que si tú puedes manipular la personalidad de una persona, puedes llevarlo a creer algo que es una mentira. Es lo que sucedió en los últimos años con todo esto que hemos estado viviendo. Una manipulación de todas las cosas para determinar un fin específico. Bueno, quiero que veamos algo que nos va a dar mucha luz y que espero que nos sea muy útil. ¿Cómo es que se forma nuestra personalidad? Y es exactamente una de las cosas que nos pueden ayudar para cambiar el estado de nuestra personalidad. ¿Cómo se construye una personalidad? Que me tuve que sentar a meditar en esto y decir, bueno, a ver, si yo soy así, ¿por qué soy así? ¿Ok? Si tú tienes una personalidad, ¿por qué eres así? Quiero que te veas a ti mismo, a ver, ¿cómo soy? ¿Cómo soy? Porque esa es otra, a veces ni siquiera sabemos cómo somos. O en esta manera de ser, creemos que todos tienen que ser como yo, y otros tienen que empezar como yo. Pero, ¿cómo se formó en mí mi personalidad? La primera cosa que encontré es que es algo con lo que Dios nos creó. Dios nos dio una cosa que se llama el temperamento. ¿Has oído de eso? De los diferentes temperamentos, 4 temperamentos fundamentales. Es una teoría o es un trabajo que se hizo de investigación y unas combinaciones entre ellos, ¿no? Que hablan eso. De hecho, la Biblia no lo menciona así. Pero es muy interesante reconocer cómo somos de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios nos creó así. Dice el Salmo 139, se los voy a leer del verso 13 al 17 porque me encanta esta expresión. Dice, porque tú formaste mis entrañas, si tú me hiciste en el vientre de mi madre, si te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, déjame decirte algo. Dios te creó de una manera maravillosa. Qué increíble. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Se mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas ¿qué? Todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué dice después? Ah, qué tremendo, no faltó nada. Híjole, qué tremendo. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Te voy a decir algo, hermano. Dios te creó y no le faltó nada. Híjole, qué tremendo está eso. Sí, a veces, yo sé que esto que voy a decir, sé que es del Espíritu. A veces has renegado de cómo eres en tu temperamento. Has dicho, ¿por qué no soy como una raya? ¿Por qué tengo que ser así? Porque este temperamento es parte de mí. Te voy a decir una cosa, hermano. Dios te hizo perfecto, maravilloso y no le faltó nada. Así como eres, así Dios quería que fueras. Qué tremendo está eso. Si tú y yo no abrazamos la obra maravillosa de Dios, entonces nuestra personalidad será un error de Dios. Somos los renglones torcidos de Dios. ¿Se acuerdan de esa? Fue una novela, creo, en los años 70, 80. Yo me doy cuenta de que tenemos que ser conscientes de nuestro temperamento. Yo soy una persona muy extrovertida o soy una persona introvertida, ¿no? Fíjense, el extrovertido quiere que el introvertido sea extrovertido y el introvertido quiere que el extrovertido sea introvertido. Es como tratar de luchar contra la naturaleza. No puedo luchar para ser introvertido, no lo puedo. No puedo hacerlo. Desde que era muy joven, este temperamento mío afloró y me hizo ser parte de lo que soy hoy. No puedo negarlo. No puedo decir, hermanos, a partir de ahora ya no. Es ir en contra de mi naturaleza. Es ir en contra de lo que Dios creó de mi vida. Y les voy a decir algo. Y sé que parte de ese temperamento Dios lo diseñó para el provecho de la iglesia. Ahora, ¿eres introvertido? No procures ser extrovertido. Ay, échale ganitas, aunque sea, di algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que forzar a alguien a hacer lo que no es?
Pero déjame decirte una cosa, el problema de la religión en nosotros nos hace esto. No, es que tienes que decir algo. No es cierto. Porque en el cuerpo de Cristo hay una gran diversidad de dones y un montón de elementos que forman el cuerpo que tienen una función específica. ¿Sabes que tenemos una vesícula, no? ¿Para qué sirve la vesícula? ¿Para que te la operen un día que te duele? ¿O el apéndice un día para que te...? No, tiene una función bien específica, bien exacta. Y cuando te la sacan, porque a mí ya me la sacaron, el apéndice y la vesícula, yo voy a llegar bien recortado allá al con el Señor. La ves y dices, ay, qué cochinada, ¿no? Pero ahora no puedo comer mole porque me hace daño, ¿no? Mucho mole, si como, pago el precio. Pero a veces, dice el apóstol Pablo, dice, incluso los miembros más pequeños y los más, como dice, menos honorables, dice, los vestimos y los tratamos de la mejor forma. Qué interesante, porque todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen su gloria, tienen su honra y tienen su posición en lo que el Señor está haciendo. Qué tremendo está eso. Si tú no aceptas tu personalidad, estás en contra de Dios. Hay un temperamento que, híjole, que Dios los ayude, los coléricos. Los sanguíneos, yo soy sanguíneo y también los sanguíneos. ¿Sabes en cuántos problemas me metí por ser sanguíneo? ¿Sabes cuántos problemas causan los coléricos? ¿Sabes también cuántos problemas causan los flemáticos, por no decir, y los melancólicos? Sí queda claro. Y necesitamos entender nuestro lugar en medio de todo esto, pero necesitamos saber que Dios nos creó así. ¿Para qué Dios nos creó así? Para una dinámica única en la que Él pensó de nuestras vidas, porque no faltó ninguna cosa de las que él sabía que necesitábamos en nuestra vida. Entonces, ¿qué forma nuestra personalidad? Nuestro temperamento. ¿Qué tipo de temperamento tienes? Estoy hablando de que tengamos un pensamiento. Incluso con los jóvenes yo les dije, por favor, hagan una lista de cómo se comportan, de qué cosas les gustan y de qué cosas no les gustan. No me gusta hablar en público, me gusta ser el centro de las fiestas. Yo era el payaso de todas las fiestas. Me gusta hacer eso, me gusta estar callado, me gusta escribir, no me gusta estar con gente y definir lo que somos. ¿Alguna vez te has sentado a definir lo que eres? Sentarte de una manera seria, formal y decir, a ver, soy esto, sí, de esta manera me comporto, ¿no? ¿Por qué me voy a exigir algo que no está dentro de lo que yo soy? Sin que esto también se convierta como en una especie de excusa para no hacer cosas. Espero que quede claro lo que estoy diciendo. Dios nos creó así. Esta lista de elementos que el Señor creó tienen no solamente una formación, sino tienen un objetivo. Voy a avanzar. La segunda cosa que forma nuestra personalidad es el medio ambiente en donde nos desarrollamos. El ambiente social, económico, político, incluso religioso, nos formó y forma nuestra personalidad. ¿En dónde naciste? ¿Cuántos de aquí son de Zacatecas? Así, de zacatecanos 100%. A ver, levante su mano. Fíjate, y otros son de otros lugares, ¿no? De otros estados, ¿no? Ustedes vienen de Culiacán, ¿no? De Coahuila, de Tamaulipas, ¿no? ¿Son iguales los de Tamaulipas, los de Culiacán a los de acá? En todo, ¿no? En cómo comen, en cómo hablan, en cómo deciden las cosas, en cómo son sus relaciones, cómo son sus fiestas, ¿no? Yo vengo de Chilangolandia, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, tenemos toda una... me acuerdo mucho que cuando vas a Puebla, si vas a Puebla, no les digas bolillos, porque se ofenden mucho. Bueno, no sé, a lo mejor ustedes también se ofenden. Les dicen tortas, ¿acá también? Híjole, ya me metí en un problema. Bueno, las tortas, vamos a decir. Es tan diferente lo que tenemos. Incluso una persona que vive a la puerta de la otra
su cultura y su preparación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque también provienen de un contexto distinto. Bueno, eso forma nuestra personalidad. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de mucho dinero, ¿no? Con gente rica, ¿no? Así como decir, ay, pues, ¿a poco no te puedes gastar 500 pesos en...? Y yo, así como que, no tengo esa posibilidad, ¿no? O sea, uno de ellos me acuerdo que me invitó un día, te invito a comer, sí, vamos a comer. Ya llegamos ahí, pagó 750 pesos por cada uno. Y yo hasta dije, híjole, para huevito con jamón, ¿no? ¿Por qué? Porque su personalidad está basada en su cultura, ¿estamos de acuerdo? Está basado en el momento en el que se encuentra. Si vivió con sus padres, o eran divorciados, o era madre soltera, todas esas condiciones forman nuestra personalidad. Siempre, a veces nos reímos mucho de eso, ¿no? De que, ay, el muchacho que no, mi mamacita, siempre voy a pelear por ella, porque ella mi papá nos abandonó, pero ella siempre estuvo por nosotros. Sí, ¿no? Pero eso formó la personalidad de esa persona. El que haya tenido un padre ausente le formó una personalidad, es decir, una manera de pensar, de ver, de concebir, incluso de tener un objetivo en el futuro. Todos los asuntos, si tu familia tenía dinero o no tenía dinero, si eran educados o no eran educados, si tenían una preparación profesional o no, cada uno de estos elementos fue formando tu personalidad. La clásica historia, ¿no? La historia de mis padres, de mi padre y de sus hermanos, mis tíos y de mi abuela, fue así. Mi abuela no terminó la primaria, pero una mujer luchona hasta lo final, y todos sus hijos terminaron la universidad, tuvieron una oportunidad de estudiar, se desarrollaron y logró muchas cosas, ¿no? Pero ellos fueron formados con esa cultura. ¿Está quedando claro? Mi personalidad está influenciado por eso. Y hay un montón de cosas alrededor. Por ejemplo, una persona que vive con una familia donde hay abandono del padre o de la madre o de los dos, terrible, pero existe, crece con un tipo de pensamiento acerca de eso. ¿Sí voy bien? Entonces nos preguntamos, ¿por qué decide así? Muy sencillo, porque tuvo un origen de esa manera. No puede pensar de otra manera. De un padre que golpeaba a su madre, ¿cómo piensa una señorita acerca de los hombres cuando vio a su padre abusar físicamente de su madre, de insultarla, de dejarla, de hacerle todas esas cosas? ¿Cómo piensa? ¿Sabes cómo piensa? Que todos los hombres son iguales. ¿Voy bien? ¿Están captando mi punto? Porque no estoy queriendo hablar de otros, quiero hablar de ti y de mí. Porque nuestras decisiones y nuestros pensamientos están llevados a cabo por medio de esa realidad. Y si no somos conscientes de ello, entonces todo lo dejamos como que, ¿por qué sería así? Muy sencillo, porque hay algo que te afectó. Pero lo más increíble de todo eso es que el Señor tiene un proceso para cada una de esas cosas. Alabado sea su nombre para siempre. Dios nos creó en la forma correcta y en su eterna sabiduría y de acuerdo a su propósito, y así como el cuerpo tiene muchos miembros, nos dio un proceso único para que fuéramos formados de acuerdo a su voluntad. Dios nos metió en procesos. ¿Por qué no, Señor, por qué no nací en Suiza? ¿Sabes por qué no naciste en Suiza? Porque el Señor no quería que nacieras en Suiza. Señor, ¿por qué mi familia no fue rica? Otro gallo me hubiera cantado. No es cierto. El gallo que te cantó es en el que estás. Porque en su tremenda sabiduría, el Señor sabía que tienes que entrar en procesos para ser transformado. Yo te voy a decir una cosa. Hay gente que tuvo que entrar en procesos terribles de dolor y de desesperación para acercarse al Señor. Es la verdad. Gente que ha tenido que sufrir muchas cosas para voltear sus ojos y decir, Señor, ayúdame, tú eres el único que puede hacer esta obra.
Y yo quiero que entendamos con mucha claridad que los procesos de Dios en los que entramos fueron diseñados por Él, para confiar en Él y para conocerlo a Él. Y que a lo mejor no habría otra manera más que en la que nos encontramos en eso. Dice la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Cuando yo leo este tipo de textos, me doy cuenta de que el Señor tenía un plan mucho más adelantado que nosotros mismos teníamos. Yo veo a un Señor en el cual nos mete en esas dinámicas para que podamos verlo. Yo llegué en 1900 a la colonia en donde vivíamos. Íbamos a encontrar una familia cristiana. Mi familia no era cristiana, mi papá ateo, mi mamá media católica. No se cambiaron ahí porque iban a encontrar una familia cristiana. Se cambiaron simplemente por la oportunidad. Y llegamos a ese lugar. Y curiosamente, a 3 casas de donde yo vivía, se estaba abriendo un grupo cristiano. Y uno de los anfitriones era mi amigo de toda la vida. Y ahí el Señor me plantó. Y comienzo a conocer de Jesucristo desde una temprana edad, gracias a que estoy en el momento y en la situación idónea para lograr ese asunto. ¿A quién se puede atribuir eso? Al Señor. A que Él me había llamado para participar de Él en medio de eso. A veces pienso que no somos tan conscientes de que todo el obrar del Señor tiene, dice, antes, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Híjole, yo sé que esto no está fácil, pero incluso te puedo decir, hace unos días platicaba con alguien y le decía esto. Cuando pasas un tiempo difícil, estás en un tiempo difícil, dices, ya que acabe, ¿no? Y cuando terminas ese tiempo difícil, dices, qué bueno que pase por ahí. ¿Sí o no? Como que dices, híjole, ¿cuánto aprendí? ¿Cómo pude ver al Señor de esta manera que no lo había visto? ¿Cómo pude ver su mano, su gloria en todo eso? Ya, porque ahora sí ya se ven desde afuera los toros, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eso forma nuestra personalidad. Romanos 8, 28 al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, porque a los que antes conoció, híjole, qué tremendo texto. Esto nos habla de esta presciencia de Dios de las cosas. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, dice, a Él también glorificó. Es un proceso tremendo. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿te das cuenta? El Señor te escogió antes de la fundación del mundo. Él dijo, esta necesita este proceso y voy a cumplir mi propósito en Él. Pablo decía, y este texto lo he mencionado muchas veces y nos quedamos con la parte romántica. Estoy convencido de una cosa, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, Señor. Bueno, para que el Señor pueda perfeccionarte en eso, te va a meter en muchas dinámicas que te van a costar mucho trabajo, que te van a doler. Vas a tener que abandonar muchas cosas y las que vas a tener que transformar otras. ¿Siguen diciendo amén? Porque no somos a veces conscientes de esta realidad. Y románticamente, religiosamente decimos, sí, Señor, casi como que tú me vas a pasar la buena vibra y yo ya voy a ser buena persona. No, el Señor no va a hacer eso. El Señor te va a llevar a vivir a otra ciudad en la que no quieres vivir. El Señor te va a dar un trabajo en donde vas a tener un jefe que va a ser mala onda. Vas a estar en una situación de pleito con alguna persona. Y a veces no somos capaces de entender eso, de ver cómo nos quebrantamos.
Mis amados, hace ratito estaba hablando con un hermano por teléfono y yo le decía, ¿cómo la iglesia tiene que aprender que hay quebranto entre nosotros? ¿Por qué hay quebranto entre nosotros? ¿Saben por qué? Porque mi corazón es perverso. ¿Cómo leímos ese texto? Pero es ¿qué? Se me fue la onda. Engañoso. Mi corazón es engañoso, ¿o no? ¿O no? ¿O soy muy perfecto? Cualquiera, piensa en el más santo. Así que diga, no, este hermano es sacrosanto, inmaculado. Bueno, yo te animo que te vayas a vivir una semana con ese hermano sacrosanto, inmaculado, para que te des cuenta de quién es realmente. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Porque la realidad de nosotros va más allá de nuestra imaginación. ¡Qué tremendo es esto! Necesitamos saber que el Señor nos ha colocado en una dinámica. Él no se equivocó en plantarte en esta iglesia local. En mi iglesia local, donde estoy en Iztapalapa, he visto muchas cosas, he experimentado muchas cosas. Yo he quebrantado a muchas personas. Y muchos también me han quebrantado a mí. Pero siguen siendo mis hermanos. Sigue siendo mi familia. Porque es el lugar que en la sabiduría de Dios, que en su presencia me colocó para que se formara Cristo en mi vida. Y si soy necio en mi corazón para entender eso y para transformar eso en la obra del Señor, entonces no voy a heredar lo que está para venir en el futuro. El diablo no le quiero atribuir como esto, pero es muy listo. Es muy listo. Y él trabaja en nuestros corazones para desviarnos de la verdad. Pero nosotros tenemos que ser capaces de distinguir. El apóstol Pablo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y una de las cosas que yo veo que es su maquinación es nuestra incapacidad de pensar acerca de estas cosas. ¿Por qué soy tan... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Como 15 minutos? ¿Hasta qué hora es la primera? Llevas 10. ¿Hasta qué hora termina la primera? ¿Ya acabó? No digo porque tengo otra, entonces... Sí, ¿no? Sí tengo otra, ¿no? O sea, porque unos me voltearon a ver como que, sí, tienes otra. Llevas 1 hora. Ok, entonces déjenme terminar esta idea y seguimos en la siguiente. Si nosotros no somos capaces de distinguir que... voy a poner esto. Híjole. Somos jarritos de Guadalajara. Estoy hablando de mí. Y seguramente de algunos de ustedes. ¿Por qué soy así? ¿Por qué todo me ofende? ¿Por qué todo lo tomo personal? ¿Por qué todo me orilla a hacer eso? Otra. Esa abuela que les platico, una mujer amargada. Yo le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de ella. A minutos de morirse. Segundos a lo mejor llegamos, hablé con ella, oramos por ella y se murió en nuestros brazos, porque estaba Mabel conmigo. Pero toda su vida vivió amargada. Se murieron sus hermanas y se murieron peleados entre hermanos. Y te voy a decir por qué se pelearon, por puras tonterías. Y se murieron peleados entre sí, nunca se pidieron perdón, nunca restablecieron eso. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una amargura pueda durar tanto tiempo y pueda abrazarlo tanto? Y te voy a decir, eso se lo heredó a mi familia. Se lo heredó a algunas de parte de mi familia, las heredó. Qué tremendo. ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué no podemos pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos ofendemos tan fácilmente? ¿Te identificas en lo que estoy diciendo o estoy loco? Porque a lo mejor vimos, no sé, por todos estos elementos de los cuales estoy hablando.
hemos tratado con muchas personas, jóvenes, gente adulta, que hemos llegado a ver y concluir que mucho de la razón por la que incluso ellos reconocen la razón por la que son de esa manera es porque algo experimentaron en el pasado. Y puedes decir, pero ¿por qué tuvieron que vivirlo? Eso tiene que ver con la sabiduría de Dios. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué no tuve el padre perfecto que tiene esta otra persona? Te voy a decir por qué. Porque ese padre perfecto no existe. Porque si tú hubieras tenido ese padre, quizás las cosas hubieran sido igual. Soy padre de 2 hijos. Una niña que ya se casó, mi niña chiquita, mi ratoncito. Ya tuvo otro ratoncito. Y fueron bastante imperfectos. Ese y mi hijo, bastante imperfectos. Pero ¿cómo? Si orábamos con él, ¿por qué orábamos con él? ¿Cómo? Si le enseñamos la Biblia, ¿por qué le enseñamos la Biblia? Pero ¿cómo? Si iban a la iglesia, y iban a la iglesia. Porque cada uno tenía que entrar en una dinámica. Y ninguno de ellos no están perdidos, no están en el mundo, no están abandonados, pero restaurados por el poder de la vida de Dios. Y eso es lo más glorioso que puedo experimentar. Si te das cuenta, no nos peleábamos, o sea, sí nos peleábamos. Nos peleamos, sí, y cometimos errores de pelearnos enfrente de nuestros hijos, sí. No como para que ellos estuvieran traumados, no. ¿Se está quedando claro el punto? La dinámica que tenemos es la que el Señor planteó para que nuestra vida fuera tomada. Termino con esto, esta primera. La vida de Moisés, la vemos siempre, ahorita le están dando clases aquí, con la vida de Moisés, y subiéndolo al Moisés, en el río apacible del río Nilo. Y la hija de Faraón cantando, bañándose en el río, y todo sumamente romántico y bien. Bello bebé, lo voy a hacer mi hijo, con voz de Disney. Esperaba por hacer que no mataran y que la descubrieran y que lo mataran al niño y a ella. Desesperada por todo eso, buscando y llegando a la conclusión de decir, lo voy a poner en este lugar, ya sea que alguien lo encuentre o que muera. Estaba desesperada. Nunca nos cuentan esa parte de la historia. Había dolor en el corazón de esta mujer, había una angustia por en esa situación y tuvo que hacerlo. Este hombre, un hombre que creció con la religión, un hombre que se desarrolló en un tipo de cultura, pero después un hombre que lo llama el Señor y va con los cochino. No queremos saber nada de 40, levanten su mano. En el desierto. Pero el Señor lo llamó para liberar a un pueblo. Ya era una persona grande cuando yo. La vida de José, la historia por excelencia acerca de esto. ¿Qué trato tan injusto? ¿Por qué eso no quiere decir que él era un esclavo con privilegios? Era tratado igual que un animal. Y esa era la vida de José. Y después, cuando ya de pronto se ve que hay una luz al final del túnel con Potifar, dijo, ya soy aquí el principal, aquí si la libro voy a tener un buen puesto. Lo acusan injustamente de quererse meter con la loca de la esposa.
y va para adentro otra vez al bote. Y no había derechos humanos para que le ayudaran a alguna cosa. Y en medio de todo eso, las dinámicas del Señor, una y otra y otra. ¿Sabes qué pienso yo de José? José debería ser la persona más amargada del mundo, ¿o no? Pero él les dijo unas cosas a sus hermanos. No, hermano, no se equivoquen. Dios me metió en este proceso. Dios me metió en este proceso para que yo pudiera ahora liberarlos en esta hora, de esta hambre que está pasando sobre su pueblo. Él no le achacó ninguna cosa mala a Dios en ese sentido. Su personalidad fue formada de acuerdo a lo que Dios quería. La vida del rey David, hace poco tiempo Gustavo hizo una serie del rey David, ¿se acuerdan? Es que yo lo sigo, no se crean. A ver qué anda diciendo, ¿no? Y la vida del rey David igual, con un rey loco que lo está queriendo perseguir, lo que está queriendo matar continuamente. Personalidad. La vida del Señor Jesucristo, que nació en un pesebre. ¿Cuántos de aquí nacieron en un pesebre? Aunque sea el seguro social, ¿no? Y ahí nacimos, y nuestros hijos también. El Señor Jesús no nació ni en el seguro social. Nació en condiciones muy precarias, en una familia tremendamente pobre. Yo no sé si nunca has pensado esto. A ver, Señor, sí, yo soy el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy el Hijo, sí nazco como hombre, pero una vida digna, ¿no? Jamás voy a tener la gloria que tendré aquí en el cielo, pero por lo menos, vamos a decir, lo mejor de lo que hay allá abajo. Dice que Él se despojó de su riqueza haciéndose pobre y vivió entre los pobres, vivió sin tener ninguna de estas cosas. ¿Por qué nunca pensamos en el Señor Jesucristo como que es que seguramente debió estar amargado? Pero el Señor estaba formando algo en este hombre maravilloso que hizo una obra por nosotros en la cruz. Híjole, despojándose, no tomando en cuenta el ser igual a Dios como algo que aferrarse, obedeció al Padre para llevar a cabo su obra. Y entonces su personalidad fue formada para eso. Estoy impresionado, la verdad, con todo esto. Y yo, vamos a hablar ahorita después de algunas otras cosas que tienen que ver con cómo esta personalidad es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, ¿no? Pero vamos a dejarle aquí. Déjenme orar, vamos a orar, ¿no? Y a otra que Gustavo diga que sí. Señor, te damos muchas gracias, porque tú nos creaste con un propósito, Señor. Señor, tú no estabas lejos de nuestras vidas y de todo lo que nos acontece, Señor. Todas estas experiencias ricas y algunas otras difíciles, tú has estado ahí, Señor. Y ahora vemos que preparando un trabajo, Señor, para ser útiles para ti. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver por qué somos de la manera en la que somos y qué necesitamos hacer para ser transformados. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu siga haciendo la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.